Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Gracias por su sintonía. Hoy en Tecnología y Negocios, nuestro segmento, hablaremos de un tema clave para las organizaciones, para las empresas. El riesgo está dentro. ¿Cómo identificar amenazas humanas en tu empresa? Eso hablamos de la ciberinteligencia del factor humano. Y más en un mundo donde las amenazas digitales evolucionan constantemente. Comprender este comportamiento de las personas dentro de las empresas es más importante como proteger las infraestructuras tecnológicas. Eso es importante que lo tengan en cuenta las empresas. Herramientas como Quimatio, que es una herramienta interesante, ofrecen nuevas formas de anticiparse y fortalecer la seguridad desde adentro. Vamos a conocer más sobre esta innovadora perspectiva. Hoy nos acompaña Fernando Matthews, CEO y fundador de Quimatio, que nos va a explicar cómo la ciberinteligencia aplicada al factor humano puede marcar la diferencia en la protección de nuestras empresas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenido, Fernando. Bienvenido, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Muy buena, sí que os escucho, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por comparecer. Mira, vamos a hablar de inmediato, que el tiempo apremia, como dicen. Vamos a hablar, gracias por tu tiempo. Mira, es importante que las empresas tengan en cuenta el factor humano y el riesgo humano. ¿A qué nos referimos ese riesgo humano en ciberseguridad y por qué es tan importante que la empresa lo tome en cuenta? Bueno, pues mira, la pregunta es muy pertinente. El riesgo humano es la combinación de dos elementos. La probabilidad de que una persona provoque un incidente y el impacto que esto tendría en la organización, ¿no? El elemento más preocupante es que esto, en el 90% de las brechas que sufren las organizaciones, estamos relacionadas directamente las personas, ¿no? No son fallos técnicos, son errores humanos. Y un 90% es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo convierte en un problema estratégico. El daño que se puede hacer a la organización es evidentemente económico, pero además puede ser legal, reputacional muchas veces. En fin, llega un momento en que muchas organizaciones no son capaces de recuperarse de esa brecha, ¿no? Entonces, decías, ¿por qué es relevante? Bueno, pues porque para grandes compañías la media, el coste medio de una brecha de seguridad está en 5 millones de dólares y en pequeñas, que cada evento está entre los 50 y los 60 mil dólares, pues hace que el 60% de las empresas que sufren un ciberincidente de este tipo con éxito cierren a los 6 meses. O sea que el daño es importante. Bastante Interesante esto. Súper importante también esos datos económicos, porque a veces no vemos la relevancia hasta que no entendemos lo que nos cuesta. Fernando, y dicho esto ya, sabiendo que definitivamente el riesgo humano es latente, ¿qué tipo de comportamientos o factores hacen que un empleado sea considerado un riesgo potencial en términos digitales? Bueno, dejando de lado el pequeño porcentaje de incidentes que son intencionados, como pueda ser el fraude o el sabotaje, la inmensa mayoría, por goleada, son provocados bueno, pues errores que realmente están promocionando los ciberdelincuentes a través de engaños, ¿no? Muy bien diseñados. Los factores clave que aumentan aquí el riesgo, pues es no tener una cultura de seguridad. Evidentemente los empleados que no participan en el programa de concientización de las empresas, pues es una señal importante. El tener credenciales expuestas, nuestra dirección de correo, nuestro password ahí disponible. Y elementos pues más intrínsecos, ¿no? Más personales, como el estar bajo presión, el estar en una situación de burnout, por ejemplo. Todo este tipo de factores al final generan pues ciertas debilidades que se expresan muy claramente en elementos que todos deberíamos de conocer, pues como la ingeniería social, la gestión de las contraseñas, la protección de datos, las comunicaciones, el malware, cómo manejar el puesto de trabajo. Muchas veces es el gran olvidado, ¿no? O el cumplimiento directamente. Entonces no se trata de empleados peligrosos, sino de contextos de vulnerabilidad, y aquí la clave pues es trabajar para anticiparse y apoyar, ¿no? Y modificar eso. Fernando, qué interesante que tú tocas este tema de la parte de la fatiga y el estrés.
es importante porque la gente cree nada más que es la parte de la formación, la parte de mucho concientizar, pero dentro de la concientización también vemos una parte del ser humano, de lo físico, la parte de la fatiga, la parte del estrés, que eso lo toca también la herramienta Quimatio, que es una de las herramientas que ustedes, vamos a decir, tienen como solución a las empresas. Y esta herramienta, ya que estamos en esta herramienta, ¿cómo funciona para detectar y mitigar estos riesgos sin invadir, claro, la privacidad del empleado? Bueno, pues Quimatio lo hace fácil. Mide, por un lado, entrena, por otra parte, y fortalece al empleado sin invadir, como tú decías, su privacidad. No necesita como ciertas tecnologías, ¿no? que espían directamente a las personas, sino que lo hace de una manera muy clara, muy directa, con entrevistas, bueno, de forma continua e individualizada para cada uno. Lo que hace es que el programa lanza sesiones mensuales de entre 5 y 10, 15 minutos máximo, según el perfil que tenga el empleado, de concientización, ¿no? Entonces, les evalúa cómo funcionan frente a situaciones reales que se dan en la vida real digital, ¿no? Y mejora aquellos temas críticos de seguridad, pues con contenidos específicos, ¿no? que necesiten. Vigila de forma continua la exposición de esas credenciales, que las trabaja con cada persona si se encuentran esas exposiciones, ¿no? Y hemos encontrado una brecha en tal sitio, vamos a intentar ir y cambiamos el password para mitigar el riesgo, ¿no? de que te la secuestren o te suplanten. Nos entrena a los empleados con simulaciones de ataque de phishing, de smishing, de phishing por teléfono, al celular, QRs, todo lo que están utilizando los ciberdelincuentes, ¿no? Pues así estamos entrenados frente a ese tipo de ataques. Y con toda esa información, a la organización le presenta un dashboard muy potente con los niveles de riesgo, impacto por puesto, departamentos, ofrece a la organización una visión muy potente, muy clara de cómo estamos y cómo evolucionamos, ¿no? Y por otro lado, permite el tener evidencias, ¿no? De que la organización está tomándose en serio el problema del factor humano, como nos indican las normativas y las regulaciones, las propias aseguradoras, en fin, muchos actores nos exigen demostrar que estamos haciendo algo más que el típico check, ¿no? Así mismo es. O sea que no se trata de vigilancia, sino de ciberinteligencia, que es lo más importante, aplicada a este factor humano, que como tú dices, previene. Lo importante es permitir que esta herramienta actúe de manera preventiva antes de que ocurra el incidente, siempre manteniendo el respeto, respetando lo que es la privacidad del colaborador o empleado. Fernando, tú sabes que cada vez más las organizaciones son conscientes de esto que tú dices. Antes pensábamos que solamente podíamos ser atacados, como tú mencionabas, a propósito, y me pareció muy acertado cuando tú decías, sacamos el pequeño porcentaje de los que lo hacen a propósito, o sea, que lo que lo hacemos sin querer o por desconocimiento somos más. Entonces, cada vez más las empresas son conscientes de eso y realizan campañas, pero campañas que a veces concientizan de manera aislada. Pero no solamente eso, que mencionaste el factor humano, a lo mejor yo estoy pasando por una situación que hace que yo sea vulnerable, pero mi compañero está pasando por otro. Entonces, ¿qué ventaja tiene una plataforma como esta, una aplicación como esta, este software? Porque ya estamos hablando de ciberinteligencia, sobre las capacitaciones tradicionales que hacen nuestras organizaciones, que entiendo que también son necesarias. ¿Cuáles son las ventajas específicas? Pues como muy bien indicas, son necesarias. Lo que pasa es que las tradicionales tienen un enfoque muy limitado, ¿no? Entonces se quedan un poco cortas. Lo que hacen es que son genéricas, son iguales para todos, y como tú muy bien indicabas, no somos todos iguales ni estamos todos en las mismas circunstancias en este momento, ¿no? Solo buscan, lo que decíamos antes, marcar el check de cumplimiento, ¿no? De, oh, sí, yo puedo demostrar que hemos hecho algo, pero no buscan realmente cambiar la forma de funcionar, ¿no? Miden actividad, no miden realmente la reducción de riesgo que hacen, son puntuales, muchas veces están desconectadas de la estrategia de ciberseguridad. En realidad, una solución de ciberinteligencia como Quimatio, que hace gestión del riesgo humano y Security Awareness Training, ¿no? Lo que intenta es evaluar de forma continua el estado de alerta, mejorar esa situación en cada empleado, desbloquearles contenido según lo que necesiten, o sea, hacerlo personalizado, digamos, ¿no? Individualizado sería el término correcto. Medir resultados reales, actuar donde realmente hace falta, no tener falta de visibilidad para no saber dónde actuamos, ¿no?
y entrenar periódicamente frente a todos los tipos de ataque y exposiciones, etcétera, que podamos tener. Al final, trabajar en segundo plano sin molestar mucho al usuario, pero protegiendo de forma activa, ¿no? Con una prevención potente y dándole visibilidad completa a la organización. Es importante saber esa información, Fernando, donde esta herramienta Quimatio permite un enfoque, como tú dices, personalizado, medible y continuo, que es lo más importante. Yo me río porque a veces las empresas llaman a uno rápido, mira, yo quiero una solución, pero nada más cuando mencionó la normativa, yo me reía porque nada más están pensando en las normas de cumplimiento, pero no piensan luego en medir, ¿verdad? En medir las cosas de manera individual, el factor humano, porque eso es lo bueno de esta herramienta, que esta herramienta hace campañas personalizadas, o sea, estamos hablando y te mide cada persona y te da un seguimiento continuo, que es lo más importante. O sea, esto no es cuestión de pedirte que por tú complacer las normas, no, es más allá. Así que es interesante porque hay empresas así. Así que vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, Fernando, vamos a hablar de los errores más comunes que cometen las empresas al subestimar el factor humano en la ciberseguridad. ¿Te parece? Perfecto. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso conversando con Fernando Matthews, CEO y fundador de Quimatio en nuestro segmento de tecnología y negocios. Y estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de protección y estamos hablando de cómo el factor humano a veces lo aislamos, Fernando. Y dicho esto, quiero que tú nos comentes cuáles son esos errores más comunes que utilizan, que cometen las empresas cuando subestiman el factor humano. Tenemos organizaciones que tienen equipos, tienen aplicaciones, sin embargo, se olvidan de las personas que operan todos estos equipos. Pues buenísima pregunta, porque el error más común, el primero que vemos es pensar que la ciberseguridad es solo cuestión de tecnología. Podemos invertir millones y millones en sistemas, pero una persona al final hace clic donde no debe, o cede una contraseña en una llamada, o cualquiera de estos efectos, y hace que todo pueda fallar, absolutamente todo. Otros tipos de errores también habituales pues es tratar la conciencia, ¿no? La concienciación en seguridad de la información como mero trámite, que lo hemos comentado antes, no medir el riesgo humano de forma objetiva, no somos todos iguales, ni tenemos el mismo riesgo, ni estamos en las mismas circunstancias. Culpar en lugar de entender las causas que han llevado a un problema, eso también es un error muy común. Ignorar temas, como decíais antes, de la situación personal, como el burnout, la presión excesiva o el desconocimiento, cosas muy humanas, o no diferenciar, por ejemplo, entre elementos como el impacto, la criticidad de un puesto, ¿no? Cambia muchísimo de un puesto a otro el impacto que podría tener una brecha. Entonces, la consecuencia al final de todo esto pues son brechas que podrían haberse evitado muchas veces y solo se aprende desgraciadamente después de un incidente, ¿no? Cuando el daño ya está hecho. En última instancia, la seguridad es cuestión de todos. Entonces hay que ayudar a que todos vayamos en la misma dirección. Exacto, no solo del Departamento de Seguridad que establece las políticas y que todos los demás siempre lo que pensamos es, aquí me quitaron este acceso, me pusieron, debe haber como una sinergia entre estos equipos, dices. Sí, totalmente. O sea, al final no podemos ir como equipos aislados, ¿no? Porque además los atacantes esto lo saben, intentan hacer ahí brecha entre las personas, los equipos de seguridad, la dirección, etcétera. No, hay que ir de forma coordinada, tener una cultura de seguridad en la organización y personal también. También es importante evaluar los riesgos internos de forma proactiva y ver esa gran debilidad que puede tener la empresa al subestimar estos factores, el factor humano en este caso. ¿Qué pasos en concreto pueden dar las empresas para comenzar a evaluar y reducir su riesgo humano digital? Bueno, pues pueden hacer muchas cosas dependiendo del nivel que tengan de madurez, pero lo primero es reconocer el problema, ¿no? El riesgo humano es real y creciente, es una de las causas principales de brechas y uno de los dolores más importantes para las organizaciones. Necesitamos el apoyo de la dirección, porque sin él pues carecemos de algo muy importante, ¿no? Hay que empoderar a los equipos de seguridad. Si hay CISO, pues tiene una responsabilidad increíble. Crear comités de riesgo, por ejemplo, entre CISO y recursos humanos es un elemento que vemos que fortalece muchísimo a las organizaciones, que haya esa comunicación entre departamentos.
implementar un programa de concientización moderno, continuo, individualizado del siglo actual, ¿no? Y olvidarnos del curso de lección 1, capítulo 1 de hace tiempo que nadie quiere ver. Gestionar muy bien la exposición de credenciales. En un 38-40% de los incidentes están tus credenciales ya por ahí, la tienen los malos y las usan para atacarnos. Entrenarnos en múltiples vectores de ataque, deepfakes de audio, de vídeo, de smishing, de phishing, todo lo que hemos dicho antes. Tenemos que estar entrenados, ¿no? Para poder identificarlos. Y al final tener, pues, tú decías antes, Guido, que medir el riesgo, actuar de forma continua y proactiva en base a esos datos. Pero al final gestionar el riesgo humano no es un gasto, es una inversión en resiliencia de la organización. Porque el siguiente clic podría costarnos millones, o bien salvar a la organización si es un aviso de uno de nuestros empleados, ¿no? Cambia mucho. Y agregando a eso, establecer protocolos claros también y crear canales de comunicación para reportar esos incidentes y darle seguimiento. Así que quiero darle las gracias por participar con nosotros. A Fernando Matios, gracias por tu tiempo y una información bien acertada para esas empresas que a veces como que le tiembla la mano por invertir en ciberseguridad. Y ya es un hecho, no es opcional, es una necesidad invertir en ciberseguridad. Así que gracias por tu tiempo y gracias por la comparecencia y darnos estas informaciones y de esta herramienta Quimatio. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Así que gracias. A los amigos que nos escucharon, nos vieron por los diferentes medios, tenemos están esperando aquí de que el concurso. Vamos, lo de la pizza, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? Le hacemos una pregunta, claro. Nos quedan un par de minutos todavía. Bueno, pues podemos utilizar. Vamos a hacerle una pregunta con relación a este al mismo programa tema que hablamos de ciberseguridad. Hágala usted, que usted es la dama, ¿verdad? La dama de aquí, una de ellas. Pero... Okay, te agarré dos, yo quiero dos. Uno aquí en Instagram y otro es por el WhatsApp. O llamada. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Nosotros acabamos de hablar con un invitado que es CEO de una empresa y representa una aplicación, una herramienta de ciberseguridad que le agregando que tiene inteligencia artificial, ¿verdad? Que permite. Claro. ¿Cómo se llama esa herramienta que nosotros y yo acabamos tanto que de mencioné. hablar con él? esa herramienta de la cual él es CEO. ¿Cómo se llama la herramienta? Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén, igual, Amén, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cuál es esa herramienta que estábamos hablando aquí? ¿Se la sabe? La herramienta. Sí. No me la sé, pero tengo que otra. Vamos a hacer otra pregunta en un momentito. Vamos a ver si nos dicen aquí el nombre de la herramienta. ¿Cómo se llama esa herramienta? Saludos, buenas tardes. Ok, bueno, si me contestan por nombre yo de la herramienta. Yo estoy mirando aquí, mírame en Instagram si te Estoy han viendo. respondido. Hola. Saludos, bendiciones equipo. Amén, adelante con la respuesta. Sí, muy buena herramienta según lo que dijo el señor Matthew, que la herramienta lleva su apellido, es Key Matthew, el nombre de la herramienta. Bien. Estaba escuchando y aprendiendo, eso es importante. Sí, bastante, porque eso en verdad el factor humano no podemos dejarlo de lado al momento de tomar decisiones y saber que los riesgos pueden mitigarse de manera, claro, con inteligencia artificial, pero siempre habrá una supervisión y una mano humana que va a estar, que va a intervenir en el proceso. Tremendo. Así que muy buena herramienta. Gracias. Excelente. Entonces, los teléfonos, quédate por ahí, tomarte los datos. Exacto. Para hacerte llegar. No. Por WhatsApp. Se sabe el WhatsApp de Pura Vida, ¿verdad? Sí, es el mismo que él está llamando. Escríbanos. Escríbanos por ahí, por favor. Te lo vamos a agradecer. Bueno, nos falta otra. Vamos a ver otra pregunta. Pues hágala usted la pregunta. ¿La hago yo? Ahora, claro, me va a dar el ¿cómo es que dice? Coge la pelota caliente. Coge la pelota caliente. Te voy a dar la oportunidad. Es verdad. Te la mereces. Le vamos a decir una cosa importante que deben hacer las empresas a la hora de
de tomar esta ciberseguridad en serio, ¿cuál sería? Que me diga una medida, o sea, una sola. Mencionamos muchas medidas. Sí, una de las medidas de que la empresa debe tomar en cuenta a la hora de implementar ciberseguridad en su empresa, principalmente, ¿cuál sería? O sea, una de las principales, y más que estábamos hablando del factor Instagram, a ver si lo podemos, si se puede quedar en Instagram. Bueno, hay uno que dice que climático, pero ya ya lo dijeron. Sí, ya entonces, buen día. Sí, saludos. ¿Cómo están? Todo bien. De la que hablamos, las medidas con el speaker internacional de España, ¿qué medida usted cree que la empresa debe tomar? Bueno, yo me concentré casi ahora, pero yo podría decir que lo que usan lo mismo que usan en redes informáticas, usar firewall para proteger las redes. No hablamos de eso. Mira, es bueno darle la oportunidad a personas que escuchó. Gracias por llamar. Claro. Vamos a ver. El personal humano. El personal humano. ¿Cuáles medidas relacionadas al personal humano? O sea, ¿qué hacemos con el personal humano? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos entonces? Esa es la pregunta. Vamos, los Adasari. ¿Cómo es? Sí, hay otros. Los Adasari, hay varios. Vamos ahí estaba Ibelice también. JCB. Di lo que están ahí en vivo. Carolina Hernández, tú sabes que no me salen a mí aquí todo. Está Luis Manuel. Luis Manuel, tú estás muy lejos para esa pizza. Bien interesante. Aquí están en transmisión, aquí por Conexión Hablamos TRD. de que el eslabón, uno de los eslabones más débiles relacionados al tema de ciberseguridad, de ataques en nuestras organizaciones, es el factor humano. Las personas. Podemos poner muchísimas aplicaciones, pero si no formamos a nuestras personas, a la gente que trabaja concientización, hay que darle lo primero que hay que... mira, aquí alguien dijo capacitación. JCB dijo capacitación. Ya, ahí lo tenemos. Bueno, ya, felicidades a los dos que ganaron. Quédense con nosotros la otra semana, que voy a traer 2 más. Así que por aquí, por el Instagram. Le voy a poner aquí que nos manden un mensaje directo, ¿verdad? Por favor, sí, para uno tenerlo en cuenta. Así que gracias a la audiencia que cada semana nos apoya en su programa Conexión Tecnológica. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones interesantes sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima semana. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.